Muy buenos días y feliz día domingo de resurrección. El Señor ha resucitado y ha resucitado, por supuesto. Este día vamos también a dejar a un lado o a posponer nuestro estudio que estamos pasando por el libro de los Hechos. Y hoy vamos a estudiar este pasaje especial en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a basarnos en el Evangelio de Juan, pero vamos a estar para allá y para acá, así que si tienen sus Biblias, háblanos en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículo 1 hasta el 10. Pero como les dije, vamos a estar brincando, quizás leamos más allá del capítulo, del versículo 10, pero vamos a basar nuestro estudio precisamente en eso. Y como casi siempre leemos antes de estudiarlo, como por constricción de los tiempos y para ahorrarnos un poco de tiempo y estudiarlo, más bien nada más lo vamos a leer una vez y lo vamos a explicar o a estudiar así como lo vamos leyendo. Así que para ahorrarnos tiempo vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este domingo de resurrección que estamos en su presencia celebrando su vida, Señor, porque su vida es nuestra vida. Su resurrección es el vínculo que nos da a nosotros de poder ser vueltos a nacer, de que usted nos puede perdonar nuestros pecados. Solamente Jesús puede. Y celebramos este día la resurrección, Señor, que todo el martirio del día viernes, toda la sangre que usted derramó, es la que nos puede limpiar de todos nuestros pecados, Señor. Y este día celebramos lo que es el meollo, lo que es el núcleo, lo que es el punto de nuestra fe, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque podemos celebrar que por medio de usted tenemos salvación. Y es en su nombre que le damos muchas gracias por ser nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Maestro. Gracias por hacer todo lo que hizo por nosotros en esa cruz. Y que no se quedó en esa cruz, fue sepultado y resucitado. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, Señor. Su resurrección. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Y empezamos en el versículo 1 del capítulo 20, donde dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Como ya les dije, vamos a andar para allá y para acá un poquito, pero por cuestión del tiempo queremos ver María Magdalena. Y como siempre me gusta a mí estudiar los caracteres de la gente, caracteres de los seguidores de Jesús. A esta María Magdalena era la que estuvo a los pies de la cruz cuando crucificaron al Señor. Ella fue la última que se fue de ahí, de la cruz. Y es más, no se fue. Ella vio como vinieron los hombres, discípulos, como dice la Escritura, discípulos secretos, como José de Arimatea y Nicodemos, le sepultaron. Pero ella no se quería ir de ahí. ¿Por qué no se quería ir de ahí? Porque esta María Magdalena, Jesús le expulsó 7 demonios. Ella vivía agradecidamente con él. Jesús es su vida. Y no podía abandonarlo, no quería irse. Y podemos sentir la emoción de esta María Magdalena, porque es la última que se fue de la cruz, y fue la primera que, todavía siendo oscuro, llegó a ver ahí al sepulcro de nuestro Señor. Pero ella dice aquí la última parte, que vio la piedra quitada. En otras, por ejemplo en Mateo, y les advertí que íbamos a ir por todos los evangelios. No tienen que voltear ahí, pero se los leo rápidamente. Mateo 28, versículo 1 dice: pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María
a ver el sepulcro. O sea que no, este es otra cuenta, o no es que se contradigan, sino que cada quien lo cuenta como lo menciona. Aquí, por ejemplo, el Evangelio de Juan menciona solamente a María, pero en Mateo menciona a María y a más mujeres. Así que también podemos, eso lo dice también en Marcos 1, 16:1, perdón, y en Lucas 24:10. Y son cosas muy similares. Pero eso es para decir que María Magdalena es quien que, como el Señor le expulsó sus demonios, la liberó de los demonios que tenía ella. Ella no quería irse de la presencia de su Señor. Y eso es algo tierno, algo entrañable que podemos ver y que podemos aprender de esta mujer, María Magdalena. Y vemos que las mujeres eran las más entregadas al Señor. Siempre, y en esos tiempos, sabemos que en esos tiempos la mujer no tenía derechos, no tenía nada. Pero Jesús le dio esos derechos. Jesús le dio ese amor, esa fraternidad con los demás. Y no podía ella... Y vemos que ella no creía en sí lo que Jesús ya les había dicho, que Él iba a resucitar. Pero ella estaba hecha pedazos básicamente. Obviamente ellas pensaron, cuando iban al sepulcro, su mente estaba solamente en pensar, ¿qué nos moverá esa piedra? ¿Qué nos quitará eso? Porque ellas a lo que iban llevaban más aromas, llevaban más cosas para embalsamar a nuestro Señor, para perfumarlo. No les pareció suficiente lo que hicieron el viernes, y ellas querían hacer algo mejor para el Señor. Pero ya vemos que en el en el Evangelio de Marcos 16:3 nos dice que ellas iban preocupadas a ver quién iba a remover esa piedra. Pero vimos al final del versículo 1 del Juan 20 que esa piedra ya estaba quitada. El Señor ya la había quitado. Y dice el versículo 2 aquí de Juan 20, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, al que amaba a Jesús. O sea que está hablando en tercera persona. Juan, el que escribió este evangelio, está hablando en tercera persona. Y así que María corrió. Pero en los otros evangelios nos dice que le dijeron a María que fuera a avisarles a los demás discípulos. Y ella les fue y les dijo, aquí dice el versículo 2 de Juan 20, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. O sea, y vemos que ella fue de inmediato a avisarle. Pero vemos cómo ocurrió eso de remover la piedra. En Mateo 28 nos da un detalle, donde dice, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y así que ella, como los demás, pensaron que el Señor no resucitaría. En su mente de ellos pensaban, no creían. Y tenemos que ver eso, porque ellos oyeron del Señor que Él iba a resucitar varias veces. Iba hasta sus enemigos del Señor, y eso lo veremos un poco más adelante. El versículo 3 y 4 aquí de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, nos dice, y salieron Pedro y al otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Siempre me da risa cuando leo esto, porque Juan, el que escribió esto, claro, por el medio del Espíritu Santo, siempre menciona que él corrió más rápido que Pedro. Por una era más joven, por otra era más esbelto, y Pedro sabemos que era un hombre tosco, un hombre recio, alto, más grueso, y así que no corría igual de recio. Pero vemos lo que pasó. Sí corrió más recio Juan. Pero el versículo 5 nos dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea que él llegó, iba más a la prisa, llegó, pero no se animó a entrar. No sabemos si era la emoción, el no querer ver lo que estaba ahí, porque ya le habían dicho que no estaba el cuerpo, y él no quería entrar ahí. Así que se titubeó al entrar. No sabemos en su mente, pero pensamos y sabemos que a ese punto ellos no creían que el Señor había resucitado. Pero vemos en el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Esto nos dice que como Juan se paró, se detuvo a la entrada de la tumba, Pedro se fue de paso. Y vemos también el carácter de Pedro. Pedro no tenía nada que perder. Era el Señor que
que él negó 3 veces y él quería verlo de nuevo. Él le falló a Jesús, como Jesús le dijo. Él que se sentía fuerte, que le decía: "Ay, todos los demás te negarán, pero jamás yo". Y Jesús le dijo: "Tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo". Ese Pedro, esa emoción, esas ganas de ver a su Señor de nuevo, llegó y entró, no se detuvo ni titubeó como Juan. Él sí entró de lleno y vio allí. El versículo 7 nos dice y el sudario, que vio los lienzos, y continúa el versículo 7, que lo final del versículo 6 dice que vio los lienzos puestos allí, y luego el 7 nos dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Así que vemos que el Señor resucitó, se levantó y dejó las telas ahí. Y era totalmente espiritual el Señor. No alteró los lienzos, las vendas que estaban envolviendo su cuerpo se quedaron fijas, como si todavía el cuerpo estuviera ahí, pero sin cuerpo. Y es lo que vio ahí. Todo lo dejaron intacto, como quien dice, solamente el cuerpo del Señor no estaba ahí. Y vemos el versículo 8 donde dice: entonces entró también el otro discípulo, o sea Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Ahí podemos entender que ahora sí creyó, como que decimos comúnmente, ahora sí le cayó el 20, ahora sí entendió las palabras de Jesús. Tuvieron que resonar quizás en su cabeza, decir: el Señor ha resucitado. Porque dice el versículo 9 precisamente, y el 10, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, como que dice, ellos se fueron, vieron toda la evidencia y se fueron. Los discípulos creyeron porque vieron lo que estaba en la tumba, más pruebas no podía haber, y lo vieron las pruebas de que Jesús había resucitado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, nos da una explicación ahí. Nos dice del versículo 25 al 27, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que Jesús les explicó por medio del Viejo Testamento lo que el Viejo Testamento hablaba de él, de que él tenía que sufrir, como dice Isaías 53, que lo hicieron un guiñapo, que no parecía persona, que le despedazaron su rostro y su cuerpo, que lo castigaron horriblemente. Pero eso fue profetizado. Profetizó su muerte, pero también profetizó su resurrección. A eso lo vimos desde Juan capítulo 2, versículo 19, dice: respondió Jesús, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es cuando los discípulos admiraban del gran templo que estaba en Jerusalén, pero Él les dijo, estaba hablando de su cuerpo. Así que cuando Juan escribió precisamente este evangelio, él le explicó, porque vemos allí a este punto, cuando entró Juan y creyó, finalmente cuando dice creyó, ¿se acuerda cuando escribió esto? Cuando dijo en Juan 2, versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Eso es cuando entró y creyó. Entonces está explicando él mismo Juan de su experiencia. Así que hasta los enemigos del Señor entendieron lo que él estaba diciendo. En Mateo 27, versículo 40 dice: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Es lo que le gritaban los fariseos cuando estaba el Señor en la cruz. También en el mismo Mateo 27, versículos 63, 64, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo. Esos son los fariseos, los líderes religiosos, que le están hablando a la autoridad romana, diciendo: nosotros nos acordamos que el engañador, se están refiriendo a Jesús,
viviendo aún después de 3 días resucitaré. Y le dicen, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Así que le dijeron, no cometas este error, Señor. Tienes que resguardar la tumba para que los discípulos no vengan a robarlo, porque Él dijo. Así que sí entendieron, pero ellos no creyeron. Y ya sabemos la historia de cómo está. Porque el ángel vino, bajó y removió la piedra. Pero no es para que Jesús saliera, porque Jesús salió de ahí con la piedra todavía puesta. No sabemos en realidad, porque era muy temprano en la mañana. Y en realidad no sabemos qué fue primero, pero yo pienso que el ángel vino para que pudieran entrar los demás y vieran las evidencias, no para que Jesús saliera, porque ya era totalmente en espíritu. Así que en el Mateo 26 dice el versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús ahora le está diciendo a sus seguidores, a sus discípulos. Así que, ¿qué clase de fe tenía Pedro y Juan a ese punto? Porque su fe era poca. Y sabemos por medio de Juan que su fe no alcanzaba. La María Magdalena también estaba destrozada, aparte de haber visto morir a su Señor y no querer apartarse de Él. Ahora ella pensaba que el Señor se lo habían robado, se habían quitado el cuerpo de la tumba. Así que vemos aquí la clase de fe que tenían ellos. Ahora ellos viendo la evidencia, como les cayó el 20, que ahora sí saben que Jesús estaba hablando, que les dijo que iba a resucitar, y están viendo las evidencias. Están totalmente convencidos de que resucitó. Pero vemos también, ellos sí creyeron, pero los fariseos no creyeron. También en este punto la emoción, la batalla que tiene María Magdalena al no saber nada de su Señor, también, y no se acuerda que le dijo, también ella oyó que Él dijo que iba a resucitar. Y vemos estudiando todos estos récords para saber la realidad, porque el enemigo desde ese tiempo quiso sacar el rumor, porque los líderes religiosos le dijeron a los guardas. Y si se acuerdan ustedes, cuando estudiamos en Hechos, que el líder del gobierno romano mató a los guardas que estaban cuidando a Pedro cuando se escapó de la prisión. Así de esa manera era la ley. Para los soldados romanos que iban a dar el reporte, primero fueron a los líderes religiosos judíos y les dijeron lo que había pasado de la piedra removida y todo eso, porque ellos sabían que iban a morir, porque no tenían cuenta del cuerpo de Jesús. Así que cuando fueron a los líderes les pagaron dinero y para que regaran ese rumor, que dijeran, no, sus discípulos se robaron el cuerpo. Y ellos les dijeron a los guardas, pues nosotros intercederemos por ustedes, tengan este dinero y le diremos al emperador que no los mande matar. Nosotros los protegeremos. Y así empezó. Pero ese era el enemigo trabajando, metiendo las dudas. Y hay mucha gente durante mucho tiempo que se dicen inteligentes y son gente muy, muy culta, muy educada, muy inteligente en sí, que claman decir que es una farsa, que Jesús vive, que Jesús resucitó. Pero eso es lo mismo del enemigo que trata de traer eso. Pero sabemos que las evidencias son abrumadoras. O sea que nuestra fe no es ciega. Nuestra fe en Jesús vive porque Él vive también. Él murió y resucitó. En Hechos 9:22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba en confundir y se confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y nos acordamos de eso porque lo estudiamos hace poco, que la conversión de Saulo, que iba persiguiendo a los cristianos, y él se dio cuenta cuando Jesús lo confrontó. Así que todo eso es parte de la evidencia. Y Pablo mismo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, dice allí, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las Escrituras.
Así que Pablo está con evidencias, concentrado, y el capítulo 15 de Corintios es muy rico en cuanto a la fe, porque ahí cuenta Pablo todo lo que hizo Jesús después de que resucitó, que apareció a sus discípulos y a más de 500 personas, incluyéndolo a él. Así que por eso Pablo estaba convencido que Jesús es el Cristo. Todo eso tiene que ver con la fe que tenemos en Él. El Señor mismo usó al profeta Jonás para ilustrar su propia muerte y sepultura y resurrección. Cuando el Señor les dijo en Mateo 12, versículos 38 y 40, generación perversa demanda señal. Entonces le respondieron algunos de los escribas a los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver a ti una señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hablando de Él mismo. Después de la resurrección, el Señor solamente se mostró a un grupo selecto de personas, como ya dije. Y estas personas fueron a compartir las buenas nuevas. Y de ahí vemos que el Señor siguió obrando porque permaneció durante 40 días en la tierra. Pero volvamos a lo de María Magdalena, y eso es lo más rico, lo vemos la emoción de ella. Dice el versículo 11 ya de este capítulo 20 de Juan, del Evangelio de Juan: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Como vemos, ella fue y les avisó a Pedro y a Juan. Ellos vinieron y seguramente ella se vino atrás de ellos. Y ella se quedó cuando se fueron Pedro y Juan. Ella se quedó ahí todavía destrozada, dolida, amargada, totalmente sin esperanza. Y esa es la característica de María Magdalena. Desde que Jesús la sanó, ella nunca se quiso apartar de su lado. Y lo vuelvo a decir porque eso es un ejemplo para nosotros. Porque el Señor nos salvó. Si usted es salvo, usted es salva y sabe que Jesús la ha tocado, usted no quiere alejarse del Señor. Porque eso es un amor entregado, un amor que nace, que solamente Él puede producir en nosotros. El agradecimiento de la salvación, de decir: Señor, ayúdame, no te quiero fallar. Y eso era María Magdalena en su corazón. María, todo el tiempo que vivió Jesús, estuvo a su lado. Ella nunca lo quiso dejar. Y ahí está en la tumba, ella también hecha pedazos. Porque su Señor, su Maestro, no está ahí para que ella lo pueda ver siquiera. Pero ella, como fue temprano, como vimos al principio de nuestro estudio, me recuerda a Proverbios 8, versículo 17. Dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ella temprano buscó a su Señor. Tarde en la noche, cuando murió, no se alejaba de Él. Y temprano en la mañana, Él dice que no dormía. María amaba al Señor muy enteramente. Lo busca temprano en la mañana. En ese huerto quiere expresar su amor a su Señor. Y ese amor que nadie puede expresar, que nadie puede, pero solamente se puede sentir. Y si usted siente ese amor, es fácil. No es fácil, quiere decir, declararlo, pero se siente. Ese amor tan genuino, tan real. Así que todos podemos ver que eso se trata de la resurrección. Como era característico de la gente judía en ese tiempo, lloraban a gritos abiertos, y seguramente María no paraba de llorar, María Magdalena. Su tristeza era inmensa, y las lágrimas que las tenía, rodaban por su Señor. Y eso vamos a ver aquí, quiero hacer un paralelo, un poquito, desviarme quizás del contexto, para estudiar lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice Pablo allí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Y esto es para decir, los cristianos sí tenemos esperanza. Sí sufrimos cuando se muere un ser querido, pero sabemos que ese ser querido amaba al Señor y es salvo. Sabemos que va a estar con el Señor. Aquí en esta escritura de esta primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo habla del rapto, pero también habla de aquellos que murieron antes de que resucitara el Señor. Él fue por ellos y se los llevó con Él al cielo. Porque nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando nosotros somos salvos, venimos al Señor, le pedimos genuinamente y de corazón que sea nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo. Eso es lo que se refiere Pedro, y tenemos esa esperanza en Él. Así que todo eso tiene su que ver. Pero vemos, pues digo todo eso porque María está deshecha y no tiene este sentido en ella todavía. Pero vemos en el versículo 13 que dice, le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor. No sé de dónde. Y estos es los ángeles que estaban allí. En los ángeles dice el versículo 12, y que con vestiduras blancas que estaban sentados. Esto está hablando ya del Evangelio de Juan, el versículo 12, donde los ángeles estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le preguntaron a ellos, a este punto ella está llore y llore. Acordémonos que les mencioné que está totalmente sin ningún consolación, está llorando a grito abierto. Dijeron: ¿por qué lloras, mujer? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Así que esta conversación fue muy breve. Vemos, ahí no nos dicen nada que entró nadie. Ella vio hacia adentro y vio a los ángeles. Quiso ver adentro y ahí estaban los dos ángeles con ella, enfrente de ella, y tuvieron esa conversación. Dice el versículo 14 de Juan 20: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Él, que era Jesús. ¿Por qué no reconocería a Jesús? Sabemos, ya he dicho, que estaba con Él siempre, que no quería dejar su lado, pero aún así no lo reconoció allí. Sabemos que Jesús ya estaba en su forma espiritual. Pero vemos que ella lo vio, y estaba convencida que el Señor estaba muerto. Después de todo, ella lo vio cuando lo bajaron de la cruz. Ella lo miró hecho pedazos, totalmente ensangrentado, como dice Isaías 53. Era un guiñapo de carne destrozado, era un pedazo de carne con sangre. Así lo vio ella, y por eso quizás no lo reconoció. Y también puede ser, como estaba llorando tanto, sus ojos hinchados, llenos de lágrimas, no podía ver todavía de tanto llorar por su Señor. Y vemos el versículo 15 aquí de Juan 20, dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Vemos ahí la ternura y el amor de esta mujer por su Señor. Es increíble que una mujer judía normal pesaría unos 50, 55 kilos. El Señor, un hombre judío, como nos dice la Escritura, que era un hombre normal, judío normal, pesaría unos 75 kilos, 80 kilos, con todas las especies envueltos, y quería pesar más de 100 kilos. Y ella decía: dime dónde está, al hortelano, al que se encarga de los jardines del jardín de las sepulturas, pensando que era el jardinero
Le dijo, dime dónde estoy, yo lo llevaré. Ella lo quería cargar, pero era su emoción de él, de ella. Quería saber dónde estaba su Señor, su cuerpo. Era la tristeza que la embargaba. Toda estaba muy dolida. Su corazón estaba. Vemos, como vuelvo a decir, los caracteres de la gente. Pedro, Juan, más prácticos, van, regresan a los suyos a decirles las buenas nuevas. Ella se queda buscando a su Señor. Versículo 16 de Juan 20 dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Vemos aquí, no sé qué pasaría, porque vemos en los versículos anteriores que no lo reconoció. Pero él le dijo su nombre, y quizás de una manera que solamente lo decía. Y en ese momento ella se dio cuenta que era su Señor, su Raboni, su Salvador. De esa manera ella entendió y le dijo, maestro. En Juan capítulo 10, versículo 3 dice, abre el portero de las ovejas y las ovejas oyen su voz. Está hablando del redil del Señor, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Eso, Jesús llamó por su nombre a María, a una de sus ovejas, y esa oveja entendió quién era Él. Ahí lo conoció. ¿Se pueden imaginar la emoción de María al ver que su Señor estaba vivo? Esto es algo increíble que lo leemos y a veces lo palpamos y lo dejamos pasar así nada más, pero entendamos la emoción. Ella estaba mirando a su Señor vivo, completamente vivo. Le dijo su nombre. Ella volvió a verlo y sintió la bendición de su Señor enfrente de ella. Al Señor, su amado Señor. Todo lo que pudo decir ella, Raboni, mi Señor, mi Maestro. Ese título de Raboni es usado solamente en otro lugar en los Evangelios, y es en Marcos capítulo 10, versículo 51. Cuando él sanó, le dijo al ciego que si le quería sanación, y el ciego le dijo, maestro, que me recobre la vista. Y de la manera que dice el ciego ahí, maestro, es lo mismo que dijo esta María Magdalena, Raboni, Señor, mi maestro. Era el título más grande que se le puede dar a un maestro. Eran términos equivalentes de respeto, de admiración. Era maestro de maestros, lo que quería decir ellas. Pero Jesús, dice el versículo 17 de Juan 20, Jesús le dijo, no me toques, porque ella se le abrazó. En el 16, y no lo podemos ver. En el 16 dice, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, pero al hacerlo ella se le abrazó, aparentemente. Y no lo podemos culpar, que abrazó a su Señor y dijo, ahora no te me vas a ir, Señor. Ya no te voy a dejar soltar. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor todavía no había subido, no quería que lo tocara todavía, pero ella no lo quería soltar. Era tanta la emoción de verlo vivo que ella se le abrazó y no lo quería. Eso es lo que nosotros podemos sentir por nuestro Señor. Claro que no lo podemos tocar físicamente todavía, pero lo que podemos hacer es abrazarnos a Él, porque hoy celebramos lo que Él hizo por nosotros, que Él no solamente murió por nosotros, fue sangrado como era preciso hacerlo. Cuando estuvo en ese jardín de Getsemaní, Él dijo, Señor, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, que así sea, pero si no, que se haga tu voluntad. Y aparentemente no era posible de otra manera. Obviamente no había otra manera que Jesús muriera y derramara su sangre por nosotros. Ese tiempo, porque el Señor estaba, como dice las Escrituras, estaba agonizando. Pero Él no estaba agonizando porque iba a sufrir. Estaba agonizando porque iba a haber esa separación. Cuando estaba en esa cruz, todo el peso de los pecados del mundo cayeron sobre Él. Y Dios Padre ya no podía mirarlo.
no podía tenerlo como su hijo, porque Dios rechaza el pecado. Y cuando Jesús lavó nuestros pecados en la cruz, murió por nosotros, para que nosotros no muriéramos eternamente. Así que Jesús no manda a nadie al infierno. El que se va al infierno lo hace por voluntad propia, porque Él hizo todo lo posible para que hubiera salvación eterna. Y ahí lo dijo el Señor cuando estaba orando en Getsemaní, que sudaba sudor con sangre. Si hay manera que pase esta copa de mí, este martirio, este sufrimiento, que pase, Señor. Pero dijo Dios Padre, no hay otra manera. Alguien puro, alguien totalmente limpio tiene que morir para el perdón de los pecados. Y no había humano que pudiera hacer eso, solamente Jesús. 100% hombre, 100% Dios. Y Él fue al martirio, entregó su cuerpo, porque Él dice, Él se entregó su cuerpo por nosotros. Por eso celebramos hoy, así como María Magdalena, nos abrazamos a Él, llenos de regocijo, porque Él nos dio la salvación. Y la resurrección fue el sello que marcó nuestra salvación. Y si usted no es vuelto a nacer, no entiende qué quiere decir eso, no sabe qué es volver a nacer, le digo que usted vaya a su iglesia más temprana, más cercana, más que hable con un pastor y que le pregunte qué es nacer de nuevo, qué es ser salvo, y para que le puedan decir. Y si no, use las redes sociales, mándenos mensajes, pregúntenos. Pero si usted, como nosotros, sabemos lo que es celebrar la resurrección de nuestro Señor, pues sabe que la algarabía que sentimos en nuestro corazón, y no es solamente un día, celebramos en este tiempo del año, pero todos los días sabemos que solamente Jesús, como Él dijo, precisamente en el Evangelio de Juan, cuando dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. A eso se refirió el Señor. Solamente Él pudo abrir el vínculo. Solamente Él rompió el telón en el templo para que tuviéramos acceso a lo más santísimo, a ese lugar santo que podemos acudir a Él, venir a Él con toda confianza, porque ya somos de Él. Y de nuevo le digo, si no sabe qué es pertenecer a Él, ser vuelto a nacer, contáctenos o contacte a una iglesia cristiana, porque el mundo ahora celebra toda esta semana. Hay cosas que actúan, hay cosas que hacen, todas esas cosas que el mundo hace, pero no entienden. Así como Pedro y Juan y María Magdalena no entendían antes de la resurrección, la gente todavía no entiende que todo el núcleo, que todo lo importante es la resurrección de nuestro Señor. Porque hacen las actuaciones y las hacen muy bien a veces, pero se les hace falta algo muy importante, lo más importante, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Eso lo dejan a un lado. Pasean monos santos, los pasean por los pueblos, las calles, en las iglesias, pero no entienden lo que nosotros entendemos, que Jesús vive, ha resucitado, por supuesto que ha resucitado, y ahora está intercediendo por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Damos gracias por su palabra, Señor. Y también sentimos la algarabía, el gozo de María Magdalena, Señor. Un ejemplo vivo de cómo debemos nosotros estar con usted, Señor. Nunca dejar de su lado, espiritualmente agarrarnos de su mano, de sus pies, y nunca dejarlo ir, Señor. Y eso espiritualmente hablando, diciendo, no me dejes, Señor, porque si me dejas fallo, te fallo, Señor, porque soy un pecador irremediable, pero solamente tu presencia, Jesús, solamente usted, Señor, en mi mente, en mi corazón, puede evitar que yo falle y peque en contra de usted, Señor. Ayúdenos, bendíganos, llénenos de su Espíritu, Señor. Le pido por todos los que están viendo, los que estamos aquí presentes, que usted
nos bendiga, nos ayude, nos provea por nuestras necesidades, que usted sane las enfermedades, Señor, que bendiga nuestros hogares, de todos los que estamos en esta comunión con usted, en este estudio, Señor. Gracias, Padre, gracias por otorgarnos lo más valioso que podemos tener, de saber que un día vamos a estar con usted en su presencia. Pero más, ayúdenos no a morir por usted, Señor, pero a vivir para usted. Que nuestra mente, nuestra boca abunde usted y su Espíritu, Señor. Que podamos decirle a los demás, como dice Pedro, que podamos explicarles la esperanza que hay en nosotros. Que todos los demás sepan cuando nos pregunten qué es lo que tenemos, qué es lo que creemos, podemos decirle con toda certeza: Jesús vive y vive en mí, en mi corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, de usted, Señor, de su nombre vivo, Maestro, Raboni, nuestro Señor y Salvador. En tu nombre te agradecemos, le damos gracias. Amén. Nos vemos la próxima vez. Si les gusta el estudio, por favor, compártanlo y ayúdenos a regarnos más, a que más gente nos vea. Que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos el próximo domingo. Si Dios quiere, regresamos al libro de los Hechos. Si Dios quiere y si Dios no viene primero. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta luego.